fue el mejor ministro que tuvo el kirchnerismo, tanto en el gobierno de Néstor como en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Desde el Ministerio de Planificación hizo cosas que superó al mismísimo general Juan Domingo Perón. Y estoy hablando ni más ni menos que del gran compañero Julio De Vido. Julio, querido, Ezequiel Guasora te saluda. ¿Cómo andás? Hermano, ¿cómo te va, compañero? Muy bien, acá estamos. Qué alegría tenerte, Julio, qué alegría. Gracias. Bueno, gracias por lo excesivo de elogio. No, por favor, Julio, por favor. Tratamos de hacer lo que él decía que debe decir. Se trataba de hacer lo que él decía, y eso es, sí. Y eso es fantástico. ¿Qué recuerdos? Hace muy poquitos días, ayer o antes de ayer fue el cumpleaños. Ayer, el cumpleaños, o antes de ayer, el cumpleaños de Néstor. ¿Cómo lo viviste, Julio? No, mira, siempre Néstor no es un recuerdo, un testimonio viviente, digamos, ¿no? Tal es así que gran parte de los problemas que tenemos hoy, siempre vemos la salida en ver cómo lo hubiera encarado Néstor, el tema de la justicia, bueno, el tema del crecimiento y el desarrollo de pyme industrial, que es imprescindible para salir de la miseria, qué es lo que hubiera hecho con el tema de endeudamiento, porque él tuvo un endeudamiento feroz también y supo cómo resolverlo. Este es otro escenario, pero seguramente lo hubiera resuelto de cualquier forma, menos encubriendo los delitos que generó sobre todo el endeudamiento, pero sobre todo el préstamo con el Fondo Monetario, y ahora, viste, el propio fondo encargó una auditoría de cómo se entregó ese dinero, que se entró por una puerta y salió por la ventana rumbo a los paraísos fiscales en manos de los amigos de Macri, tal cual denunciara el actual presidente en el debate. Néstor es testimonio vivo, ¿no? Es muy difícil, es como cuando uno habla de Rosas o de Perón, claro, o de Moreno, ¿no? Son tipos o de Facundo, son tipos que su ejemplo de vida continúa en todos los periodos históricos. Hay veces siendo gobierno las ve, ¿no? Y otras veces llevándose adelante. A mí me tocó vivir esos 12 años de Néstor y luego Cristina, pero fundamentalmente los 4 primeros fueron muy importantes. Igualmente, tal vez olvidado porque está marginado del país central, que está en Buenos Aires. Hoy el país, después si querés lo caracterizamos de como yo lo veo. Sí, claro. Y del gobierno de Santa Cruz, cuando él antepuso los problemas y la solución de los problemas de Santa Cruz, de la Patagonia Sur y de la Patagonia en general, como prioritarios. Él hablaba en aquel momento de un país que se tornaba y lo definía el cabalismo como inviable, que era el noroeste y en parte el noreste, y digamos el patio trasero de la Argentina, que era la Patagonia, con la violación permanente de la soberanía en Malvinas. Hoy el país, lamentablemente, yo veo incluso en cómo vota, en cómo se piensa la Argentina en ese sector. Tiene un país central que representa las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que votan de una determinada manera, que claramente prefieren, le dan prevalencia a la opción neoliberal, en función de esa monoproducción de cereales oleaginosos como la soja, que genera una inmensa riqueza y concentración de riqueza en pocas manos, y derrama un poquitito en esa provincia, y sobre esa base quieren diseñar el país federal, y eso está mal. Y creo que si no le encontramos, si no le ponemos coto a eso, vamos a estar en un problema muy serio, nos vamos a aproximar a una suerte de balcanización, por lo menos en principio en términos económicos y sociales. Ahora, así que sí. Te escucho. El gobierno ha tenido la mala suerte, y yo no quiero ponerlo como excusa, pero ha tenido la mala suerte de recibir esa pesada herencia como la que recibió Néstor en aquellos años, la pesada herencia del macrismo y en el medio de la pandemia. En ese sentido, el gobierno en el hacer se equivoca, acierta,
¿Tuvo más errores que aciertos el gobierno en este año y pico que lleva? Mira, el principal acierto es no haber hecho las denuncias correspondientes en la justicia y presionar para que la justicia funcione en forma independiente y no como lo está viendo haciendo desde 2015, por lo menos de antes del 2015, porque el impulsor de esta justicia amañada y absolutamente pegada al lawfare es Lorenzetti, claramente fue la primera semilla puesta ahí, y luego, bueno, con la doctrina Irurzun, todo eso está todo totalmente relacionado está escrita y ordenada por Lorenzetti, quien les dijo que si la aplicaban ellos la iban a bancar desde la corte. Luego, bueno, ya el mamarracho de los jueces designados por decreto, claro, por el macrismo, claro, que no fue denunciado suficientemente, y sobre todo en esta etapa que empezó el 10 de diciembre del 2015. Yo por eso no creo tanto en los resultados de los discursos, sino de la acción concreta, porque ¿qué quedó del discurso del 10 de diciembre del 2019 que todos aplaudimos y escuchamos y vimos con enorme esperanza? Fue una defraudación detrás de la otra. Es muy difícil encontrar el cumplimiento de una promesa. Totalmente. Si se quiere, la vamos a encontrar por el lado de la interrupción voluntaria del embarazo, que la que yo hubiera apoyado en aquel momento que se votó en el 2017, 18, sí, que cuando era un diputado encarcelado, dije que yo hubiera votado a favor. Pero después, en términos económicos, vamos para atrás en forma sistemática, y queremos encontrar soluciones dentro de la doctrina social neoliberal. Es decir, claramente queremos arreglar con el fondo y promover las pymes. Si arreglar con el fondo, si ajustar las tarifas como está ahora hoy mismo en el transporte en Buenos Aires. Sí. Bueno, si vos ajustás, no hay ninguna posibilidad que la pyme levante. Hay que hacer más peronismo, Julio. Julio. Va a levantar, ¿cómo? Hay que hacer más peronismo. Lo que pasa es que lamentablemente el peronismo está como rana en agua tibia, está anestesiado. Y estos cambios últimos, el rechazo a la lista de Alberto Rodríguez Sá, fundamentalmente... Contame un poquito de eso, esto es un escándalo, Julio, Esto es un escándalo. Por eso, que el problema no es Rodríguez Sá, o que mi compañera sea candidata a tercer vicepresidente, o Milagro que la hayan objetado por no ser afiliada al justicialismo. Sí. Cuando todos sabemos bien que Axel Kicillof el 25 de enero no era afiliado, lo afiliaron el 26, y el 18 fue vicepresidente del partido. Claro. Luego la lista nuestra fue impugnada de una manera vergonzosa. Se presentó ante la justicia un pedido de revisión y de anulación del acto por esta apisionado de nulidad absoluta, de una nulidad, como dicen los abogados. Sí. Habiendo revisado nuestras adhesiones, nosotros teníamos 65.000 o 66.000 avales, y la lista de Alberto Fernández tenía 22.000, y la nuestra quedó afuera del circuito porque revisaron 10 afiliaciones, 20 de forma aleatoria, y el responsable de esto es Jorge Landó, que es un monje negro que viene haciendo daño al Partido Justicialista desde hace años, inventado por el dualismo. Lamentablemente tuvo cobijo en nuestra etapa, no el mío particularmente, pero lamentablemente es un mamarracho. La jueza Servini de Codría, el día de ayer, sí, le dio traslado al justicialismo de nuestro reclamo al partido, lo cual indica que ya hay una causa y que hay una mirada judicial sobre el hecho, que en términos políticos, como decís, es una aberración, es un escándalo, sí, claro, porque impide el proceso de debate necesario dentro del seno del justicialismo. Ahora, nosotros sabíamos que sí, tal vez no íbamos a ganar la elección, porque no tenemos solamente Alberto tiene un cargo con estructura, que es la gobernación de San Luis. Es muy probable que hubiéramos perdido, pero nos negaron la minoría, nos negaron la posibilidad de generar debate interno, que es lo que le va a dar al peronismo protagonismo dentro de la denominada coalición gobernante. Si no, la coalición, ¿qué es lo que está pasando? Tiene vacío de sustentabilidad, porque el partido principal que la apoya o que la debiera apoyar no participa, solamente Cristina con algún comentario, el tema de los funcionarios que no funcionan, tantas cosas que... Ahora que todos quieren entrar por las cartas, pero eso sí, no es suficiente. Ahora todos quieren entrar por la ventana, eso es algo que a mí me rompe los huevos, Julio. Quieren neutralizar la acción política, eso.
Lo que quieren es que no haya debate, que no se discuta, que no se denuncia al gobierno anterior, porque la no denuncia al gobierno anterior es... Pero que hay un pacto, pero entonces hay un pacto. El lawfare, claramente. Pero hay un pacto, Julio, entonces. Y yo a ver, no lo he visto escrito y firmado, pero en los hechos es absoluto, tiene una vigencia absoluta. Claramente, si no, decime qué persecución judicial, cuando hablo de persecución judicial, hablo digamos, del lema del fiscales, que es perseguir la justicia. ¿Qué pasa con los parques eólicos? ¿Qué pasa con la autopista? ¿Con el correo? ¿Con el correo? ¿Qué pasa con lo que blanqueó el hermano de Macri? Claro, 35 palos verdes. Con un supuesto delito similar, teóricamente, que está claro que no hay ninguna prueba de comprobación, lo escuchaba el doctor Ubeira a la mañana, sí. Y verificación del lavado de las aeronaves, a Lazo Vale le dieron 12 años de prisión y al otro le blanquearon la plata. Si va en un estado de precio y hubiera blanqueado la plata, no estaría condenado a 12 años. 12 años prácticamente que se condena, son 4 años más de un homicidio culposo. Me la dejás picando, Julio, me la dejás picando. Porque en ese momento vos eras el ministro... Hay distinta vara, pero no tengas duda que hay distinta vara. Y lo que le llaman los penalistas es desproporcionalidad con unos y con otros, y eso es anticonstitucional y daría lugar a la revisión en primer lugar y a la anulación de todas las causas que debían del lawfare. En realidad está claro que todo apunta a poner en el banquillo de los acusados y condenar a la vicepresidenta y a su familia, que es lo que es el aleccionamiento mayor. Y están visto que esto aparenta no cejar. Muchachos, hay que entender, el Lavallato en Brasil se cayó, se terminó, y terminemos con el lawfare en la Argentina de una buena vez. Hagamos lo que tenemos que hacer, ideas y teóricos y juristas que hablan del tema sobran, como el caso de Zaffaroni, el caso de Ubeira, el caso de Maximiliano Bocconi y tantos otros que hablan del tema con mayor propiedad que la que puede hablar uno, ¿no? ¿Corre riesgo la libertad de Cristina Fernández, Julio, con esto que pasó con Lázaro Báez? A ver, todo lo que hacen apunta a eso. Si no se toman las medidas de saneamiento que requiere la justicia y que los otros dos poderes son responsables. Aparentemente decían que el presidente hablaría el lunes sobre este tema, pero flaco, no hay que hablar, hay que actuar. Mejor que decir es hacer, dijo alguien, ¿no? Por eso. Y como decía Perón, en conducción política, la situación en política siempre es confusa. Es decir, nosotros no le podemos imputar al gobierno la responsabilidad de la confusión de la situación, que es confusa. Lo que pasa que falta un liderazgo, falta alguien que se ponga al frente del justicialismo, que es el partido que sostiene a la coalición gobernante, e indique dónde está el camino, dónde está la luz. Ahí está la virtud del conductor. Estamos sin conducción. Como decía la compañera que hablaba antes, no, yo pongo apuesto una monedita todavía porque Cristina, pero es como que apuesta. La misma compañera que apoya a Cristina. La oyente, decís vos. La oyente, sí, la oyente. Pon una monedita, pero en una apuesta se gana o se pierde. No confía. ¿Por qué? Porque lamentablemente el partido justicialista debería estar conducido por Cristina. Ella, al renunciar a esa obligación histórica que le demanda su liderazgo, lo que único que está haciendo es licuar su liderazgo. Porque no habla, porque lo que habla no es suficiente, o lo que dice no corrige. Cuando el conductor habla y lo que dice que va a hacer no se hace, o si se hace no corrige, ahí está un problema grave. ¿Está céfalo el Partido Justicialista, Julio? Totalmente. Y evidentemente, con una persona, yo la verdad no quiero hacer hincapié en esto, ya es un lugar común en la Argentina, y algunos lo ridiculizan, que dicen que es socialdemócrata. El otro compañero que está en segundo lugar dice que es marxista. A ver, no estoy haciendo macantismo de ninguna manera. Los compañeros del Partido Comunista Argentino fueron los tipos que más me vinieron a ver, más en muchos casos de mis propios compañeros cuando estuve detenido. Con lo cual tengo una hermandad histórica con ellos, y además he leído mucho en mi encierro,
y he visto la virtud de la oportunidad del surgimiento del leninismo de 1918 en Rusia y demás. Ahora, ¿qué dirías vos, Ezequiel, si mañana me viera a mí afiliarme al Partido Comunista Argentino? Es un escándalo. Es decir, nosotros no podemos poner a un socialdemócrata que dice además que es liberal y que es de izquierda. De izquierda puede ser, pero el Partido Justicialista con el liberalismo no tiene nada. Un carajo. Claro. Y tampoco con la socialdemocracia. Los socialdemócratas en la Argentina siempre han estado y han sido funcionarios a la derecha de la derecha. Los socialistas santafesinos, digámoslo, sacando algún caso muy puntual, siempre son funcionarios del algoritmo. Mirá Roy Cortina en Capital, lo que es. Y sí, claro, digamos, los lineros, el último gobernador de ellos de Santa Fe, no me acuerdo el apellido ahora, me pareció un hombre probo y con valores. Uno que era médico, el último, no me viene el apellido, pero ya no lo veré. Sí, tampoco me sale, pará. No importa, un tipo decente. No digo que los demás no lo sean, pero la verdad siempre jugaron con la derecha. Vos escuchabas los discursos de Griselda, de las diputadas que tenían, que estaban con Biden en la Cámara, estaban siempre a la derecha de la derecha, y siempre su oposición era funcionaria del macrismo. Te voy a hacer una pregunta incómoda, Julio. Sí, querido. ¿Crees que Cristina se equivocó en elegir a Alberto? Y acá te la voy a partir en dos, o sea, la voy a partir en dos partes a la pregunta. Primero, cuando te pregunto, ¿crees que Cristina se equivocó en elegirlo para sacar a Macri? Y si crees que Cristina sabía que Alberto iba a gobernar de la manera que está gobernando, ¿qué crees al respecto? Mirá, Cristina es una persona suficientemente inteligente para saber quién y cómo era Alberto. Es contrafáctico el análisis, el hecho que lo eligió. Yo hablo de la historia para el dirigente, el presente y futuro, y el pasado es la que determina el presente y el futuro. Sí. Pero o somos dirigentes o somos historiadores. Claro. Si yo naturalmente lo que creo es que Cristina tiene una oportunidad histórica de actuar en este momento y entrar a resolver los problemas que ella misma denunció en las últimas cartas, en el discurso de La Plata y en algún otro discurso último que dio por ahí. Si no, no sirve. Uno tiene que, en la situación que siempre es confusa, como dice Perón, lo que tiene, si sos un dirigente, tenés que aportar claridad, si no, el liderazgo que tenés se va a ir licuando, lamentablemente. Cristina hoy tiene un 30% duro de la sociedad, que es muchísimo, pero también tiene un altísimo nivel de rechazo que le construyen todos los días, claro, aquellos tipos que constituyen grupos monopólicos y que por lo tanto están al margen de la ley, que eso ahí es donde hay que trabajar, y ahí es donde hay que denunciar, y hay que denunciar los delitos del macrismo. Si nosotros no denunciamos los delitos del macrismo, vamos a terminar siendo cómplices de esos delitos, y por supuesto vamos a ser aquellos que determinen un futuro negro para todos los que fuimos perseguidos por el Lawfare, y particularmente para ella misma, para Cristina. ¿Te sentiste ninguneado por Cristina alguna vez, Julio? No, mira, la relación personal está terminada, en términos políticos obviamente tengo respeto personal por ella, y la verdad... La relación personal está terminada. Porque, no, está terminada. Porque el otro día terminada, eso terminó, estuve detenido, la falta de contacto que hubo entre la familia, pero eso es un tema personal. ¿No hubo contacto cuando vos estuviste detenido con ella? No. No hubo contacto, porque vos sabés que el otro día con Máximo alguna vez, pero Máximo tiene que... Claro, se viralizó un video... Con Máximo sigo hablando, charlo. Bien, se viralizó un video donde vos estás sentado al lado de Cristina, donde Cristina, muy jovencita, está dando un discurso y vos estás sentado al lado de ella. La relación de ustedes era de años, por eso duelen estas actitudes. Yo entiendo que a vos te va a doler, obviamente. Digamos, la conducción que yo siempre sentí fue la de Néstor Kirchner, que fue mi conductor hasta el 2010. Sí. Bueno, luego los compañeros, no solamente este militante que te habla, sí, no hemos dimensionado, digamos, la terrible tragedia que para el campo popular significó la desaparición de Néstor Kirchner, que fue el último caudillo o el último dirigente peronista en los términos de lo que Perón define
obra eximia que es conducción política. Ahora, después, sí, obviamente, que si vos me preguntás a mí, siempre que me preguntan, ¿cuál fue el peor error de Néstor Kirchner? ¿Cuál fue el error de Néstor Kirchner? En no haberse presentado a la reelección, porque el Hurtado en ese tiempo de transición era un tipo imprescindible. Yo creo que se dio cuenta de eso, lamentablemente, inclusive le hizo mal a la propia Cristina, eso fue. Se adelantaron tiempos que no correspondía adelantar. Hubo una etapa esa que era fundamental para la consolidación del proyecto, claro. Y se dilapidó. Vos decís que en el 2007 tendría 65% de imagen positiva. Claro, en el 2007 el candidato tendría que haber sido Néstor. No tengo ninguna duda de eso. Creo que fue un error. Y arrasaba. También es contrafáctico. Y arrasaba. ¿Por qué contrafáctico? Porque no pasó. Ah, bueno, claro. Sí. Pero es más. Ahí es una opinión. Sí. Es una opinión. Ahora, Julio, ¿cómo crees que va a ser el gobierno para levantar a la República Argentina después del COVID-19? ¿Crees que tiene un plan concreto Alberto Fernández? No, él mismo dijo que no cree en los planes. De hecho, no hay ministerio de planificación, no hay un área de planificación. Lo más parecido es lo que hace Belli, pero en las sombras, más allá que ahora esté en ese Consejo Económico Social. Belli tiene una lista con Cavallo, no se fue bien del gobierno de Néstor, no, digamos, evidentemente que Alberto tiene una confianza superior en él, pero no ha puesto una ficha. Bueno, Alberto también estuvo en una lista con Cavallo. Sí, bueno, sí, en la ciudad. No, y fue el jefe de campaña de Randazzo y de Massa también. Bueno. ¿Cómo lo ves al frente de todo, Julio? Yo no soy parte del frente de todo porque no comparto. Por eso, pero ¿cómo lo ves desde afuera? Considero que los mismos se definen como una amplia coalición. Sí. Y coaliciones hay en los gobiernos parlamentaristas, como el que tiene España, o Italia, o Inglaterra. Las coaliciones, un día están, al otro día se modifican, pero eso significa también un cambio en el político. Acá no es así. Entonces, es un gobierno, es un frente, se armó con la intención de ser un frente político conducido por el justicialismo. Si no, vos te estás informado, pero agarrar cualquier compañero y decirle rápido que tengan 4 partidos que integran el frente de todos, o la amplia coalición. No sabés cuáles son. Sí. Vos podés decir, bueno, el de Sabatella no lo encuentro, el de Raimundi, que no sé cómo se llama, el Frente Renovador, el compañero, también tengo enorme respeto por Martín Sabatella, pero digamos, el PC también forma parte, pero digamos, soy una persona que tiene actividad política, por eso lo sé. No es que sea sabio, sino simplemente que tengo ciencia de conocimiento por la práctica política cotidiana. Bueno, evidentemente falta el peronismo. Y el problema de que falta el peronismo no se lo podemos echar la culpa a Alberto, sino a los propios compañeros del peronismo. Y los intendentes y los gobernadores no se dan cuenta que en el marco de la extorsión que sufrieron por parte de Guado de Pedro, por este impresentable del jefe de gabinete, que es una persona impresentable en términos políticos. Hablando de Santiago Cafiero. Que no le van a ir, sí. Claro, que lo van a apretar, que no le van a mandar fondos, que la tiene que se salva. Que yo entiendo que son fáciles para gobernar, pero ¿saben lo que les sugiero a ellos? Que vean la historia del Néstor Kirchner, gobernador, cuando nosotros dábamos el debate con Méndez. Mira, el otro día, un compañero tuyo, periodista, sí. me decía, algún día que se murió Méndez, por eso. Y ¿qué opinión tenía Méndez? Mirá, digo, yo de los muertos no hablo, pero sí te puedo decir, y vos podés ver en los diarios, mi conducción, y yo que era parte de ese grupo, qué actitud tuvimos con el menemismo en todos los años del menemismo. Es decir, ideológicamente los combatimos, aceptamos que era un gobierno democráticamente elegido, y nos hicimos cargo inclusive de sus errores, pero finalmente siempre dimos la presencia. Yo recuerdo un congreso en Parque Norte, en donde una de las medidas que necesitaba la aprobación del Congreso Justicialista, cuando Menem era presidente de la Nación, y manda la propuesta al Congreso. Sí. Éramos 635 personas. Yo no era congresante, pero lo acompañaba Néstor, porque eso queda al lado del Aeroparque, y luego nos volvíamos a Santa Cruz.
y perdió, él se opuso. La votación fue 634-1. El único que se opuso fue Néstor. Fue Néstor. Y después a la salida todos lo saludaban. ¿Cómo lo quiero? Por eso. A la salida todos lo saludaban y decían, boludo, si están de acuerdo, ¿por qué no votaron? Y no, pues no van a cagar con esto, van a cagar con otro. Pero esto es lo que le digo a los muchachos. Fíjate vos, el que tuvo esa actitud finalmente fue el presidente de la República. Los que se borraron, bueno, quedaron donde estaban, algunos duraron. Pero, a ver, mira, Perón en Conducción Política tiene una frase que es muy, un pequeño capítulo, que dice, la lucha es para los que aguantan. Entonces define a la vida como un cable carril, dice él, que en aquel momento se llamaba alambre carril, el teleférico, sí. Entonces vos tenés seguridad solo en las puestos que el teleférico va marchando. Después está colgado el alambre, se corta el alambre y te caes. Dice, la vida de un luchador es igual, tiempos de paz muy cortitos y luego riesgo permanente. Y dice, por eso la lucha es para los que aguantan. Los que no aguantan es mejor que no luchen. Y termina diciendo, también se puede vivir sin luchar, pero bueno, el que no lucha no puede ser conducción, no puede ser conductor. Por eso el coraje, la audacia en algún momento, y sobre todo la audacia para ver y dilucidar situaciones oscuras que se presenten, es parte de una conducción. Y yo no veo que el Frente tenga hoy conducción política alguna, porque el partido está adormilado y con Alberto se va a adormilar del todo. Y con Axel también, porque Axel no es peronista. Y me parece un tipo valioso, yo no coincido en un millón de cosas. Pero, digamos, un tipo que tiene relevancia política hoy en el país, gobernador de Buenos Aires. Sí, nadie claro. le regaló nada, o tal vez. No importa, no importa eso. Pero él se define como marxista, o se definía por lo menos cuando yo lo conocí. El 25 de enero no era afiliado al justicialismo y el 18 de febrero salió salió cantando la marcha, salió cantando el certificado y está todo bien. Pero, a ver, muchachos, el peronismo tiene un grave problema. El neoliberalismo furioso de Patricia Bullrich, de Larreta, de Macri, de toda esa mugre. Bueno, y tenemos dentro del partido los tipos tibios que siempre quieren acordar con el poder real, que es la actual condición del partido. Poder real me refiero al grupo AE, etcétera, etcétera. Sí, claro, sí. Pero además tenemos otro problema. Un sector del progresismo que se inserta, se afina en último momento para participar en una interna que no es tal, porque no permiten a la otra lista que tiene 3 veces más vale disputar los cargos de autoridad partidaria. Entonces el progresismo se enquista dentro del peronismo y vos ves tipos que hablan como si fueran peronistas, pero no lo son, son progresistas. El progresismo es una actitud política valorada. Yo en algunas cosas puedo tener ideas progresistas, pero no soy peronista, viejo. Me encantaría hacer un frente con los progresistas, me encantaría hacer un frente con el nacionalismo, claro, pero que tuvieran su propia fuerza política, que no se enquiste, parasitan al peronismo en busca del cargo en el gobierno, muchachos. Más claro no te puedo hacer. Sí, bueno, yo ahí coincido 100%, Julio, y vos lo sabés. Te he escuchado y te escucho permanentemente. Vos sabés, Julio, que tocaste Aguado de Pedro. Y es muy cierto lo que decís, obviamente que tenemos la misma información. Sí. Aprietan, literalmente, para que se entere el público, aprietan a los intendentes. Sí, como Corach. Y hay intendentes, no muchos, pero hay algunos intendentes fuertes del conurbano que se le plantan y que se le plantaron a Aguado de Pedro y entran en negociación. Y otra cosa que también vos debés estar al tanto es que un dirigente que hoy es diputado nacional con un apellido muy fuerte dentro de la política argentina arregló con un intendente del sur del conurbano cuando la gobernadora era en aquel momento María Eugenia Vidal, y lo voy a decir con todas las letras por el monto que llegaron a arreglar, 40 millones de pesos. Eso pasa, muchachos.
Y eso está muy mal. ¿Qué pasa? Y te voy a decir, Ezequiel, muchos lo saben y se hacen los... Y bueno, Pero a mí me preocupa fundamentalmente también la presencia de él en la asunción de Maíque, que es de Mercedes, igual que él como procurador de la ciudad. Me molesta. Y sí, jode, claro. Y yo hablo con el intendente, algunos me vienen a visitar, a otros los visito yo, y la verdad es que están como los que lo felicitaban a Néstor a la salida de aquel congreso. Vos hablás con ellos en la intimidad y piensan lo mismo que vos y yo. Después se asustan, o la aprieta es grande, o la amenaza es grande, y sabés lo que pasa. En la provincia de Buenos Aires, cuando a mí me tocó ser ministro en el conurbano bonaerense, había dirigentes como Alberto Balestrini, el propio Taller, yo tengo la mejor conveniencia, el Taller, un gran dirigente también, el negro Curto, claro. Eran dirigentes de peso, Amieiro en San Fernando, sí, no iba a venir Varela en Campana. No iba a venir un guado de Pedro a decirte, che. No, porque había otro sentido de el negro Musi en Versategui, claro. Julio Pereira mismo, sí. Alberto Descalzo mismo, que hoy es intendente, pero en aquel momento él tenía otro acompañamiento para tomar posiciones más rígidas, pero hubo un grupo, y yo trabajé mucho con ellos, la primera y la tercera sección electoral, eran secciones muy definitorias. En la segunda, por otro lado, que en la zona del norte, acá del Río Paraná, donde estoy yo ahora, estaban el negro Diego Calari. Claro. Bueno, entonces, eran tipos que marcaban la pauta en la política, el Chano Aloé en Rojas, tipos que los que yo me acuerdo, que eran tipos muy fuertes. Bueno, con Connie mismo en Tapaqué, que todavía está hoy, tipo brillante, inteligente, pero distritos muy pequeños, y falta esa cohesión de la unidad que Néstor se las daba. Los discutía, los peleaba, los disputaba, como cuando fue la interna la pelea por la senaduría en el 2005 entre Chicho Dualde y Cristina. Me acuerdo. Muchos, por lealtad a Dualde, trabajaron en la selección con él, y al día siguiente Néstor los convocó en la Casa Rosada, habló con ellos y rearmó su alianza estratégica. Eso falta. Julio, ¿tenés esperanza que se empiece a peronizar de a poco el gobierno? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, te voy a contestar con una frase de un amigo que es abogado penalista, que lo conocí en prisión porque era abogado de otros compañeros, que se llama Hueira, que vos lo habrás sentido. Sí, claro, sí. En una oportunidad, un colega tuyo, Caballero, claro, Roberto. Roberto, creo que está en el destape todavía. Le hizo una nota y le hizo la misma pregunta que vos me estás haciendo a mí sobre el final del reportaje, como para que el tipo tirara un hálito de esperanza. Claro. Y el tipo le dijo, la esperanza es la última desgracia de la caja de Pandora. En eso, ¿ves? Los marxistas son muy claros, él es marxista, son muy claros, y en eso yo comparto con ellos. La esperanza, como la fe y la caridad, son valores religiosos, no políticos. Entonces, tengo esperanza que la práctica política, la voluntad de lucha, la resolución de la situación, que no es confusa, como decía Perón en Constitución, es muy confusa, pueda resolverse, y que aparezcan aquellos que tengan aguante para soportar la lucha que se viene. Yo me la banqué 2 años y pico en la cárcel, y ahora, en vez de estar metido bajo la cama asustado, estoy diciendo lo que te estoy diciendo a vos. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, y creo que los muchachos, los compañeros más jóvenes, Máximo mismo, el Cuervo Larroque, el mismo Juancito Cabandí, hay muchos compañeros que tienen que ponerse las botas y salir a la palestra y dar la pelea, y no aceptar estos números horrorosos que vemos de la deuda, no aceptar que el desempleo vaya para arriba, no aceptar que los servicios públicos sigan siendo estos sinvergüenzas que hoy distribuyen energía, no aceptar que se internacionalice la boca de acceso al río Paraná y no se haga el canal Magdalena, o se pretenda escindir al canal Magdalena de toda la estructura que va de Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira, que el acceso sea por aguas argentinas, porque hubo gente que murió por eso. Entonces, en la medida que vemos esas peleas,
que impidan que se descongelen los servicios públicos, y si los muchachos, compañeritos, los servicios públicos los congeló Macri al último. Entonces cuando los descongelen, va a salir más que si yo los congelé, porque después de aumentarlo el 5.000% los congeló. Claro, y ahora claro. nosotros vamos a descongelarlo para que, en el marco de nuestras dudas, de nuestras cavilaciones, de nuestra falta de certeza en qué es lo que tenemos que hacer, porque no imitamos, lloramos la muerte de Kirchner, pero no lo imitamos, muchachos. Entonces hay que hacer lo que haría él para superar la situación confusa. ¿Está? Entonces hay que ponerse las pilas y acordarse que la lucha es solo para los que aguantan, y también que se puede vivir sin luchar, pero cuando vos vivís sin luchar, no llores frente a la adversidad, no te hagas seguro con la impunidad que tenga el macrismo, no mires para otro lado cuando aumenten los servicios públicos, no, que nadie tiene nada que opinar, que Beli, el presidente del Consejo Económico Social, no hay un economista, Juan Valer, ni cualquiera de los nuestros que pueda ocupar ese lugar. Totalmente con de acuerdo. mayor dignidad y coherencia ideológica con las ideas que llevaron a este frente de gobierno. Sí. Dejémonos de joder, viejo. Y te sumaría que también algunos... No hay tanto riesgo. Hay que poner un poco más de huevo, ¿viste? Y un poco más de ovario, y las cosas van a salir adelante. Y te sumaría también que algunos de estos compañeros tengan la grandeza, en algunos casos, de bañarse un poquito más en humildad, querido Julio. Por eso, querido. Hay que esperar los cursos y los estúpidos, ¿viste? Yo no espero. Yo creo que y tenemos que avanzar en mis convicciones, creo en la doctrina a que abracé durante 51 años de mi vida, a pesar de que fui un mediocre de en Santa Cruz, me canceló la ficha junto con mi compañera, hace 52 años ya afiló la pecota, y creo en eso, y creo que nada en la Argentina mueve la rueda de la historia, nada mueve la aguja sin el peronismo. Julio Devido, te quiero mucho y muchísimas gracias por esta conversación. A ustedes, y les pido que me pase la grabación, así la puedo discutir rápidamente. Sí, claro. Gracias, Julio, un fuerte abrazo. Chao. Muy bien, ahí lo teníamos en primera persona, un gran ministro, un gran militante, peronista si los hay, Julio Devido. Tanda y volvemos, dale. AM 530.